Le agradezco a Laura Herrera, investigadora del TEC de Monterrey y de México Evalúa, que esté con nosotros esta tarde para hablar de las universidades del bienestar Benito Juárez. Laura, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para poner en contexto a la audiencia, Laura, ¿con qué objetivo el gobierno federal creó estas instituciones de educación superior y si ese objetivo se está cumpliendo a 3 años? Excelente pregunta. Justo una de las decisiones para crear este programa partió de que consideraban que la gente o que los jóvenes no estaban estudiando la educación superior porque no había oportunidades o no había una oferta educativa, es decir, faltaban escuelas. Y en realidad este problema o este diagnóstico estaba mal relacionado, principalmente por una razón. En este país, apenas 2 de cada 10 estudiantes que ingresan a primaria terminan la educación superior. Y no es por un problema de oferta, es más bien por un problema de adquirir los aprendizajes necesarios, ya sea en español, comunicación, que te permiten ir ascendiendo en cada nivel educativo, ¿no? Superando cada nivel de dificultad. Y ahí justo tenemos un problema cuando en media superior llegan, aumenta la dificultad y los jóvenes que llegan no tienen esos aprendizajes esperados. Entonces ahí tenemos un problema de deserción y justo los que llegan a terminar la educación media superior son los que pueden transitar a la educación superior. Entonces ese fue el gran problema. Dijimos, bueno, tenemos un problema de oferta, nos faltan universidades y hay que crearla donde tenemos los municipios de población con mayor vulnerabilidad socioeconómica. Entonces decidieron hacer 2 criterios principalmente. Dijeron, bueno, vamos a crear 100 universidades en aquellas poblaciones que tienen entre 15,000 y 45,000 habitantes y que también tienen un problema muy serio de marginación, ¿no? Muy alto. Y a la fecha, a 3 años, solo tenemos que 5 escuelas, 5 de estas universidades o estos programas que creó el gobierno federal cumplen con este criterio. Y esto principalmente, bueno, atiende de nuevo a que la detección del problema fue errónea, ¿no? O sea, se sacaron los criterios de como, ok, vamos a pegar algo que atienda la vulnerabilidad. Entonces, para encontrar estos municipios que cumplieran estas características, pues fue difícil. Y entonces, actualmente tenemos, en estos 3 años, la oferta educativa se crearon 149 programas. Eso es lo que podemos decir ahorita. Hay un programa al menos en cada uno de los estados de este país. Principalmente esta oferta educativa se concentra en Oaxaca, en Chiapas y en Guerrero, principalmente, y tenemos algunas sedes en la parte de la Ciudad de México. Pero de ellos, insisto, de nuevo, de estos criterios con los que partimos solamente se cumplían 5, ¿no? 47 lo pueden exceder, al menos, por ejemplo, en el tema de población. Solamente 36 de estos programas atienden a la población realmente vulnerable, ¿no? El resto es una oferta que se creó incluso con planteles o con sedes que ya existían y que daban algunos cursos y demás, y solamente se asignaron estos espacios para darles como la transferencia, ¿no? Estos son como a grandes rasgos lo que podemos decir. Ahora, Es decir, sí, perdón. Sí, adelante, adelante. Sí, o sea, ahora de estos programas educativos que tenemos, sabemos que la oferta o que solamente se tienen 37,585 estudiantes. Esto es apenas, o sea, es menos del 1% de toda la matrícula que tenemos de educación superior, que son alrededor de 4 millones de estudiantes. Y si nosotros hacemos como un costo efectivo, es decir, cuánto estamos destinando por cada uno de estos estudiantes que se ven beneficiados de acuerdo a las cifras que nos reporta la federación, sabemos que al menos por cada alumno que pueda ingresar a este tipo de programas están invirtiendo 26,000 pesos, ¿no? Esto es una cifra grande si lo comparamos, por ejemplo, con lo que se destina a cada estudiante ya de educación superior, con este presupuesto que lo tenemos más o menos en 20,000, y si lo vemos, por ejemplo, en educación básica, al menos el costo son como 13,000 pesos, ¿no? Que se da por cada estudiante. Son datos muy contundentes los que tiene México Evalúa, Laura Herrera, sobre la operatividad de las universidades Bienestar Benito Juárez. Quiere decir que la operación de estas universidades no va a mover la estadística que nos mencionaba al principio de que 2 de cada 10 estudiantes que ingresan a la primaria va a estudiar educación superior. Esto no lo va a mover por la cantidad pequeña que tiene de estudiantes. Ahora, el presupuesto, 26,000 pesos por estudiante. ¿Valdría la pena dedicar este presupuesto a las universidades estatales, a las universidades autónomas, o valdría la pena dedicar este presupuesto a fortalecer la educación básica? ¿Qué hacer mejor en lugar de estas universidades? Pues justo atendiendo
definitivamente deberíamos de partir de cuál es el problema principal, ¿no? Como mencionaba al inicio, aquí se está partiendo de que el problema es que no tenemos la oferta suficiente de universidades. Y la verdad es que sí, ahorita con las cifras actuales de la transición que tenemos de media superior a superior, la verdad es que contamos con los lugares para poderle dar atención a todos los alumnos que demandan un lugar en la universidad, ¿no? Ahí tenemos algunos problemas en que prefieren irse a cierto tipo de universidades y demás, que eso es algo que se debe de hablar, se debe de tratar en medida de que se mejora la oferta educativa de las universidades en general, ¿no? Eso es por un lado. Pero segunda, es decir, tenemos un problema en el sistema educativo que sí tiene que ver con los aprendizajes y que eso es lo que hace que no lleguen, ¿no? Es decir, insisto con esta cifra que me parece de miedo, la mayor caída o el mayor dato de registro de abandono escolar se da con aquellos chicos que pasan o que transitan de secundaria a media superior en el primer año, y justo es porque se les dificulta continuar con los aprendizajes que se les están ofertando. Entonces, si lo vemos de esa parte, es decir, nosotros estamos destinando 26,000 pesos con un presupuesto que la verdad lo tenemos lo suficientemente acotado como para poder invertir en estas cosas. Podríamos tener mejores beneficios si lo pasamos a primaria, si lo pasamos a un programa remedial, si lo pasamos, por ejemplo, a aquellos niveles de transición donde podríamos darles algún curso, no sé, de tutorías, por ejemplo, algún curso de capacitación para docentes. Es decir, este tipo de ofertas que nos pueden ayudar a que los chicos realmente que entren al sistema educativo puedan trascender en cada uno de los niveles educativos y vayan adquiriendo sus aprendizajes. Es decir, sí tenemos opciones de mejores inversiones, sobre todo si consideramos que además de este dinero, tanto la Auditoría Superior de la Federación como algunos otros medios, por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción, han detectado que hay problemas de mal uso de los recursos. Por ejemplo, de este dinero que se da específicamente para el programa, que son los 1,000 millones de pesos que se tiene presupuestado, muchos de ellos se van a salarios. De hecho, casi el 95% del programa se va para la parte de salarios de profesores. ¿Y qué es lo que hemos visto en diferentes medios? Reportan que los pagos no necesariamente llegan a estos profesores, que no necesariamente se aplican estos recursos, por ejemplo, para mejorar aquellas aulas o aquellas sedes que se les han dado o se les han cedido para utilizarlos como espacios de aprendizaje. Entonces, es decir, ni siquiera tenemos la garantía de que este dinero se esté utilizando de la manera adecuada. Entonces, prácticamente podemos decir que es un dinero que se está, podríamos decir que lo estamos tirando, porque tampoco estamos asegurando que estos programas, esta oferta educativa que se da, estos 149 que tenemos, realmente cumplan con estos criterios de excelencia, si lo entendemos como el mismo gobierno lo puso a través de esta última reforma educativa, ¿no? Donde teníamos que una educación superior de excelencia que asegure los aprendizajes de los educandos, ¿no? O que realmente, por ejemplo, en lo que se esperaría de un programa de universidad es que atienda a las necesidades laborales de la zona donde está desempeñando. Entonces, por ejemplo, tenemos algunos cursos de contabilidad, algunos cursos que eso es muy típico, que tenemos, por ejemplo, pesquería, en donde no tenemos ni siquiera como regiones donde haya pesca, ¿no? Por ejemplo, aquí en Ciudad de México. Entonces, digamos, eso sí es algo preocupante y que definitivamente debería de ser un punto que se tendría que estar atendiendo desde el Congreso, desde la forma en que se asignan los recursos. Sí, Laura Herrera, investigadora del TEC de Monterrey de México, evalúa esos 37,585 alumnos que tiene de matrícula la Universidad del Bienestar Benito Juárez. Las universidades del Bienestar Benito Juárez no tenían acceso a otra universidad pública, fueron rechazados de alguna universidad pública. La educación que están recibiendo era la única alternativa para poder cursar una carrera universitaria, la que están recibiendo en la Universidad Benito Juárez. Por los datos que tenemos ahorita disponibles, sabemos que solamente hay una escuela que cumple esos criterios, es decir, que no hubiera oferta, o sea, de hecho es una alcaldía, me parece, no recuerdo si está aquí en Ciudad de México, donde no hay una oferta de educación superior, pero estás de acuerdo que puedes prestar, no cuesta tanto prestar a otra delegación para poder tener esta oferta educativa. Entonces, en realidad, este será uno de los principales objetivos, de darle una oportunidad donde no existía. La verdad es que sí había otras alternativas, sí tenemos las universidades estatales, ¿no? que por lo regular tienen diferentes sedes para llegar a las zonas de mayor marginación, y de nueva cuenta, o sea, los compañeros o los jóvenes que viven en estas zonas que son como muy complicadas, tienen problemas desde básica, ¿no? Sabemos que son alumnos que van a escuelas rurales, escuelas comunitarias, es decir, el problema está en el origen, ¿no? Más que no tuvieran esta oportunidad o esta oferta educativa. Es decir, claro que sí había más necesidades, pero
de nueva cuenta, es como parte del sello de los programas de la casa, son programas que se hacen a través de una corazonada, ¿no? Sin un diagnóstico previo y que tampoco están atendiendo a 13 años de su operación el problema principal, ¿no? Y lo mismo lo vemos con las becas Benito Juárez, con la Escuela es Nuestra, ¿qué otro programa tenemos aquí? Las becas de jóvenes escribiendo el futuro, ¿no? Que viene por la parte del ramo 11 de la SEP, ¿no? Son programas que simplemente nacieron de una necesidad de decir que vamos a atender a la población más vulnerable sin necesariamente haber detectado cuál es el problema de origen. Sí, Laura Herrera, estuvo en la disyuntiva el gobierno de invertir esos recursos en las universidades públicas estatales, en las universidades autónomas y de crear universidades propias del gobierno federal, estas universidades Benito Juárez, por el tema también que es verdad y que también es motivo de análisis. Las universidades públicas estatales son barriles sin fondo por los tamaños de los contratos colectivos de trabajo y por los compromisos financieros que poseen. Prácticamente 90-95% se van en gasto corriente y 5%, si a lo mucho, a lo mejor, a las mejores que están en inversión para infraestructuras gastan 5%. Esa es otra problemática que se refleja en el país. Quizá el gobierno esté prefiriendo invertir en sus propias universidades que seguir engordando estas universidades. Pues eso podría ser una hipótesis y lo podríamos como comprobar si no viéramos que en o en los presupuestos que al menos se han aprobado en estos últimos 3 años se ha seguido dando el dinero a las universidades, ¿no? Principalmente se da por una partida que no tiene tampoco reglas de operación. Es decir, si de ahí quisiéramos como modificar esta parte, ya se hubiera entrado desde la parte de la Secretaría de Hacienda para poder regular como este fondo que se va con la parte de transferencias y también se da para pago de salarios, ¿no? Es decir, más que poder crear un programa que tampoco te está asegurando que ese dinero se vaya realmente para el pago de profesores o para la mejora de contenidos o de una oferta de calidad que les permita dar oportunidades laborales a los jóvenes. O sea, más bien tendrías que entrar por una reestructuración presupuestal, ¿no? En programas que justamente, como mencionas, están generando fugas de dinero, ¿no? O sea, pero de hecho el problema es que más que resolver ese problema, está sumando digamos, a este problema de tener tantas fugas de dinero que podría irse a cosas más sustanciales. Y el ejemplo más claro es, por ejemplo, tienes la Escuela es Nuestra, que tampoco tiene reglas de operación, que se asigna también para problemas bueno, es dinero para mejorar infraestructura escolar, pero lo haces a costa, por ejemplo, de un programa que tenías la garantía de que estaba mejorando aprendizajes como es la Escuela es Nuestra, ¿no? Entonces era un programa mucho más barato en términos de coste efectivo, tenía más beneficios y lo quitaste para darle, por ejemplo, este dinero a la Escuela es Nuestra, a las becas y para crear estas universidades que tampoco te están moviendo ni en la parte de aprendizajes, tampoco te están moviendo en la parte de cobertura y tampoco podemos decir que esté mejorando la parte de empleabilidad porque al menos la forma en cómo se ha hecho, no tienes la manera de tener controles para poder evaluarlo, ¿no? Y suponiendo que ahorita tenemos 3 años, en promedio un programa de carrera universitaria debería durar 4, ¿no? Si es técnica, a lo mejor 2 años, pero tampoco tenemos, por ejemplo, ese tipo de cifras, ¿no? No aparecen dentro de incluso de la 911, que es un sistema de registro estatal, y que se va después a la federal, tampoco están ahí. Entonces, ¿cómo tenemos este problema o sea, cómo estamos mejorando realmente el problema de rendición de cuentas, si suponiendo que esa fuera la hipótesis? La verdad es que, o sea, no hay mecanismos, ¿no? Para poder decir que fue una mejor decisión. Laura Herrera, investigadora del TEC de Monterrey de México Evalúa, muchas gracias por tomar esta entrevista. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas. De acuerdo, muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego.